Vamos a tener aquí en directo una presentación. Vamos a contar con la presencia de Alex Salaverría, Team Coach en el grado de Lane, de Liderazgo Emprendedor e Innovación, de la Mondragón Universitatea, que es la Facultad de Empresariales de la Universidad de Mondragón. Alex nos va a hablar sobre la experiencia Lane y el desarrollo del talento emprendedor. Adelante, Alex. Primero, muchas gracias, Egunon, buenos días. Y lo primero, muchas gracias al CEX por habernos invitado a poder mostrar la experiencia que hemos tenido en Lane. Y preparando en esta charla, hablando con el CEX, decíamos, bueno, ¿cómo podemos enfocar esta charla, ¿no? Entonces, lo hemos enfocado en tres ejes. Por un lado sería explicaros la experiencia Lane en el talento emprendedor. Segundo punto sería, nos comentaba, ¿no? Al final vosotros estáis en relación con jóvenes que ahora tienen entre 17 y 21 años y que va a ser el talento que las organizaciones van a recibir posteriormente, ¿no? ¿Nos podríais dar un poco lo que estáis percibiendo, como un pequeño radar previo a lo que vamos a ir recibiendo? Y la tercera, desde la humildad, sería, pues bueno, dar unas pequeñas píldoras que creemos que en todas las organizaciones se podrían aplicar de lo que es de la experiencia Lane, ¿no? Entonces comienzo, espero que sea interesante y que, bueno, que os quedéis con algunas ideas que podáis aplicar en vuestras organizaciones, ¿no? Entonces, lo primero, ¿qué es Lane, no? Pues Lane es el primer grado universitario en liderazgo, aprendizaje e innovación. A nivel europeo es el primer grado universitario, se creó en el año 2008 en un contexto muy concreto, ¿no? Fue un contexto de crisis muy brutal, que lo vimos todos los que estuvimos aquí, y en el que se vio la necesidad de la innovación y el aprendizaje dentro de las organizaciones. Entonces, se vio que era una muy buena idea crear un grado universitario en este segmento, ¿no? Como veis, hay tres acrónimos: liderazgo, Lane Leadership, Entrepreneurship, Innovation, ¿no? Liderazgo, innovación, aprendizaje. Para ello, bueno, se vieron experiencias que había a nivel mundial, ¿no? Se vieron en experiencias en Estados Unidos, en Finlandia, en distintos sitios, y se decidió, nos decantamos, los fundadores de este grado se decantaron por la experiencia finlandesa. Existía un sistema que ahora mismo cumple más de 25 años, Team Academy, con un enfoque muy disruptivo y muy radical, que es el que aplicamos nosotros aquí, que os voy a explicar. Y siguiendo esta metodología entendemos que esa mentalidad innovadora, esa mentalidad emprendedora se puede potenciar muchísimo más, ¿no? Entonces, es lo que tenemos aquí, ¿no? Y tiene como tres patas. Por un lado, es parte de Mondragón Universitatea, de la Universidad de Mondragón, en el área de empresariales. Por otro lado, la Universidad de Mondragón, no sé si la conocéis todos, pero es parte de Mondragón en Corporación Corporativa. Eso genera unos valores, una manera de hacer las cosas, básicamente, que están trasladados aquí. Y como tercer socio estratégico tendríamos a Team Academy, ¿no? Que es la metodología finlandesa que os he explicado, que nosotros importamos, la adaptamos un poco a nuestra realidad, a nuestro entorno, y actualmente incluso lo estamos exportando a otra serie de países. Personas que han sido impactadas, digamos, por esta metodología, como veis, más de 1.500, nosotros llamamos emprendedores de equipo, teampreneurs, en vez de estudiantes, luego entenderéis el porqué, coaches, proyectos en empresa, ahí veis una serie de números, ¿no? Pero al final sí es una realidad que ya tiene más de 13 años. Lo que hemos comentado, ¿no? Surgió en Finlandia, la importamos aquí, pero la hemos estado exportando, ¿no? Actualmente tenemos en labs, que sería un equivalente a campus, pero para entendernos, pero son laboratorios pequeños que son como espacios de coworking, para que os hagáis una idea. Y tenemos en Euskadi Oñati, Irún y Bilbao, en el resto de España en Barcelona, Madrid y Valencia, y ahora se está abriendo en Málaga, y luego a nivel mundial tendríamos en Seúl, Shanghái, Berlín y en México, Puebla y Querétaro, ¿no? Entonces se está expandiendo, funcionamos mucho a nivel de comunidad y hay muchísima relación entre los distintos labs. Evidentemente, cuanto más cercanos los labs, la relación es mayor, ¿no? La manera de funcionar es, a nivel de Euskadi, están inscritos dentro de lo que es Mondragón Universitatea. En el resto de ciudades, países, lo hacemos a través de partners. Partners con los que nos asociamos, partners locales, que por ejemplo en Madrid y Barcelona es Team Labs, en el que nosotros proveemos de toda la parte experiencial, académica, metodológica, y ellos son los que
pues lo van integrando a las realidades de cada país. No es lo mismo un lane en Seúl que un lane en Madrid, por ejemplo, ¿no? Son realidades sociales diferentes y hay que amoldarlo un poco a lo que es la realidad, ¿no? En esta transparencia es un poco la transparencia clave en la que voy a intentar explicaros con 4 ideas en qué consiste el lane, ¿no? Y dónde está ese modelo disruptivo que he comentado y dónde está la diferencia con lo que es un poco la educación tradicional, ¿no? Estaríamos hablando de ese modelo finlandés y con 2 planos un poco diferenciados, ¿no? Se crea un equipo, imaginémonos de entre 15 y 18 personas, 15 y 18 alumnos, laners, teampreneurs que solemos llamar, empiezan en un equipo y lo que hacemos es, los juntamos, crean un equipo, entre ellos son totalmente desconocidos, se crea un equipo y hay 2 planos. Por un lado el equipo y por otro plano tenemos la empresa. Crean una empresa al mes de iniciarse. Una empresa que está dada, en el caso de Euskadi, en el gobierno vasco, hace sus impuestos de sociedades, el IVA, todo, con todas sus obligaciones financieras, sus obligaciones legales, con su directiva, con todo, básicamente. Una empresa constituida totalmente, que factura, que tiene beneficios, que hace proyectos y que esos proyectos pueden ganar dinero, pueden no ganar dinero, hay distintas realidades. Un poco la vida real en un entorno controlado, pero la vida empresarial real, siempre en un entorno controlado, ¿no? Con una serie de asesores, mentores, coaches que están alrededor, ¿no? Distingo estos 2 planos porque son importantes. Al final, por un lado tenemos el plano de empresa, estamos hablando de proyectos, finanzas, beneficio, facturación, etcétera, etcétera. Y por otro lado está el plano de equipo. El plano de equipo estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de comunicación, estamos hablando de trabajo en equipo entre todos, estamos hablando de resolución de conflictos, estamos hablando de otra serie de cosas, ¿no? Al final, os podéis imaginar 15, 18 personas desconocidas, lo que supone en ese inicio ese crear equipo desde cero, ese cómo son los liderazgos, cómo hacemos que todos trabajemos para adelante por un objetivo común, cuando cada uno venimos de nuestra casa, casas diferentes. Son habilidades diferentes las que se desarrollan. En un lado, en la parte de equipo, se desarrolla esa parte más desarrollo personal y sí es verdad que con esta metodología es bastante evidente que maduran mucho más, o sea, comparando con gente de su edad, esa maduración es mayor. Y por otro lado tenemos la parte empresarial, que ya desde el minuto 1 pues ya estás viendo cómo es la vida, y los proyectos son con clientes reales. Esto también es importante. No son ejercicios académicos. No estamos hablando de un ejercicio académico en que yo te doy un proyecto, hace el proyecto según cómo lo entregas, es un 7, un 8, un 9, sino que son proyectos con clientes reales, desde gobiernos vascos, diputación, hasta empresas particulares de todo tipo, páginas web, tal. Evidentemente, los proyectos que se hacen en primero son de una complejidad baja, segundo más complicada, tercera más complicada, cuarto más complicado, ¿no? Es importante que entendáis esos 2 planos porque son claves, ¿no? Proyectos, en nuestro entendimiento, los proyectos es clave que sean proyectos de ellos, que ellos mismos ideen esos proyectos, que sean proyectos que les muevan, que tengan un interés. Porque para que ocurra un aprendizaje real, tiene que ser desde tus pasiones, desde tus gustos, y el aprendizaje es para que esos proyectos vayan adelante porque a ti te gusta ese proyecto, quieres que ese proyecto vaya adelante, entonces intentas aprender para que ese proyecto vaya adelante, ¿no? Entonces, a nivel académico, digamos, nosotros damos unas píldoras básicas a nivel teórico, que estaríamos hablando de finanzas, legal, el tema también tecnológico, que luego ya entraré más al detalle, temas un poco en estos ámbitos, ¿vale? Pero los proyectos, ya os digo, son de ellos y además no son proyectos para todo el equipo. Normalmente suelen ser proyectos, una persona puede estar haciendo un proyecto con 2 personas, otra con 5, otra todo el equipo de los 15. Hay una diversidad de proyectos. Nosotros animamos a que haya cuantos más proyectos mejor, sobre todo en primero. Luego los proyectos van reduciéndose, ¿no? Es un poco la realidad que suele ocurrir. Pero ese hacer continuamente, learning by doing, ese ir haciendo proyectos continuamente es donde se da el aprendizaje, ¿no? Entonces, aparte de esos 2 puntos, tenemos la parte de mirada global, ¿no? Al final, entendemos que el mundo cada vez es más pequeño y que
pues, un emprendedor, un innovador o cualquier persona tiene que tener una visión del mundo muy amplia, ¿no? Entonces, lo que tenemos son viajes de aprendizaje. Eso quiere decir que en primero se van 6 meses a Berlín, que es un polo de innovación muy potente a nivel europeo, junto con Londres el más potente. Antes solíamos ir a Helsinki, pero lo que hemos visto en los últimos años es que está un poco a la baja y Berlín está creciendo. Además, es un ambiente más propicio para hacer negocios, para estar con clientes. Hay muchos más extranjeros, es una ciudad como mucho más abierta en ese aspecto. En segundo, se van a Estados Unidos 4 semanas. Antes iban San Francisco, Seattle. Hoy en día probablemente irán a Nueva York. Con la pandemia ha cambiado y al final ha sido Costa Rica, porque la pandemia también nos ha condicionado. Y en tercero, históricamente se ha ido a India y a China. Con la pandemia sería India y Corea, ¿vale? A Seúl, se van a Seúl. India, antes ahí se van entre 13 y 14 semanas. Antes era la mitad del tiempo en India y la mitad del tiempo en China. Actualmente van a ir 2 semanas a India y 11-12 semanas a Seúl, a Corea. El objetivo es India, porque es un país que no deja indiferente a nadie y a nivel personal es un aprendizaje muy bestial. El desarrollo personal, la realidad que vives allí, pues te da una visión del mundo completamente diferente, y Seúl es un polo de innovación, de tecnología muy potente, y aparte que Asia pues es otra cultura muy diferente a la cultura occidental que nosotros nos movemos, ¿no? Entonces, abarcan un mundo global, luego pensando que luego van a actuar muchas veces, la mayoría de ellos, desde lo local, ¿no? Pero es diferente actuar en lo local teniendo esa visión global de lo que es el mundo en las distintas zonas, ¿no? Y luego otro ingrediente clave es la parte de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Que alguno de los ponentes anteriores, de los candidatos, pues un poco lo ha dicho, ¿no? Nosotros también hacemos mucho hincapié ahí, ¿no? Entonces, hay un mínimo de, digamos, asignaturas o de temas que son los que hemos comentado, finanzas, legal y tecnológico, que son obligatorios, pero el resto lo van ellos diseñando su propio itinerario, porque es muy abierto. Entonces hay gente que igual le interesa más en el marketing y tira por ahí y va aprendiendo sobre el marketing por sí mismo, con libros que le recomendamos, con temáticas que le recomendamos, pero va más en esa línea, pero siempre basado en los proyectos. El que le interese el marketing hará proyectos de marketing normalmente, el que le interesa recursos humanos, proyectos de recursos humanos. Un poco va con esa filosofía, pero siempre desde la practicidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo son las clases? Por decirlo de una manera, que llamamos training session. Básicamente no es así, no hay un ponente que suelta y vosotros espero que estéis escuchando, ¿no? Que vayáis aprendiendo o estéis escuchando, ¿no? Es justo de otra manera. Se ponen todos en círculo, tienen un coach que es un poco el que vela porque eso pues vaya más o menos alineado. Evidentemente hay momentos maravillosos, en la experiencia de Lane el equipo es lo más maravilloso que hay, pero en ciertos aspectos, en ciertos momentos puede ser lo peor también. O sea, hay fricciones, pasa en las mejores familias, pues en Lane también, evidentemente. Entonces, ahí es donde se gestionan ellos, hablan de proyectos, hablan de situaciones que tienen, hablan de tal. Entonces, la comunicación y ese hacer equipo se desarrolla un montón, ¿no? Este es el modelo pedagógico que está basado como muy en procesos con 3 capas. Estaríamos hablando desde una capa de take skills o de conocimientos, que es los que os he comentado, una segunda capa más de desarrollo personal, de aprendizaje individual, aprendizaje en equipo, hacer equipo, y una tercera capa más basada en lo que son pues, negocio, startup. Entonces vas subiendo un poco desde la base hacia arriba. Luego, con esta base metodológica, luego se han ido haciendo pues, distintas versiones, ¿no? Aquí está un poco el desarrollo que se ha ido haciendo. Se empezó en el 2008, nuevos laboratorios que se iban abriendo, y en el 2006 tenemos Lane International, ¿no? Lane International es todavía un aprendizaje más radical. Son laners de distintos países, en el que puedes estar 3 chinos, 2 coreanos, 1 de Estados Unidos, 1 de Madrid y 1 de Bilbao en el equipo. Y además
no son el concepto de viajes de aprendizaje, sino que pueden estar 6 meses en Bilbao, 1 año en Seattle, 1 año en Shanghái y otro año tal. Van cada año o cada 6 meses se van moviendo tal. Entonces, es todavía muchísimo más radical esa experiencia, ¿no? Luego, resultados, ¿no? Bueno, estamos hablando de emprendizaje. Al final, pues bueno, uno de los resultados es las startups que se crean posteriormente a Lane, ¿no? Hay muchísimos laners, aproximadamente un 35% monta su negocio, que puede ser una startup con vocación de escalar o otro tipo de negocio en el que, bueno, sea un poco autoempleo, que tú quieras llevarlo adelante porque te interesa ahí, ¿no? Y luego hay un 47% de laners que trabajan en interemprendimiento, en empresas como las que podéis ser las vuestras, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo y están trabajando en todo tipo de países, en todo tipo de empresas, en roles muy diferentes, ¿no? Como veis, es muy generalista en ese aspecto. Entonces, startups tenemos desde pre-seed hasta pre-seed y seed, y luego en seed, pues bueno, con inversiones y tal. Para que veáis, pues bueno, aquí he puesto 6 diferentes, para que veáis las distintas tipologías de empresas que puede haber, ¿no? Desde Ox Motorcycles, que al final se dedican a hacer motos eléctricas con un diseño vintage, Osoigo, que es un poco en temas de participación, Nostock, fertilizantes, Insect Label, están en los insectos como nueva proteína, como aporte proteico, como sustitutivo de la carne. Bueno, ahí hay un mundo que se está gestando y están ahí. Oroi está en el mundo de la realidad virtual para personas de la tercera edad, residencias que muchas veces tienen movilidad muy reducida, y esa falta de movilidad hace que pues, su capacidad cognitiva vaya reduciéndose. Entonces, con la realidad virtual puedes entrenar esa capacidad cognitiva y esa bajada, digamos, pues reducirla. O Fútbol Tech, que está en el mundo del fútbol, que empezaron con la Real Sociedad y bueno, ya están exportando a otros países también, pues el tema de datos, cómo mejorar las capacidades de los futbolistas con distintos ejercicios y recabando datos, ¿no? Entonces, como veis, como muy amplio. Y luego, bueno, pues reconocimientos a laners, como podéis ver aquí, pues unos ejemplos. Y luego, pues un poco con lo que hablamos con FEX, pues me voy a permitir el intentar extrapolar una experiencia que está en un ámbito muy universitario, ¿no? Pero luego también, como habéis visto, está con un enfoque muy de comunidad, de cosas que hemos visto o que estamos viendo que igual podrían ser interesantes o extrapolables a distintos tipos de organizaciones, ¿no? Muchas ya se han ido hablando anteriormente, las empresas que han hablado ya las habéis estado hablando, ¿no? Entonces ya veréis que comentamos, ¿no? Uno es el lifelong learning. Yo creo que es evidente, todos los que estamos aquí lo vemos, el mundo cada vez es más cambiante y vamos a tener que seguir aprendiendo. Nosotros sí que le damos mucha importancia a cómo se hace ese lifelong learning, en el sentido de teoría sí, pero luego que seas capaz de ponerlo en la práctica. O sea, no es como un ciclo virtuoso, voy a ponerme un poco académico, Nonaka Takeuchi, o sea, por decir 2 nombres hay, que vayan en círculo y aprendiendo, como aprendemos con el coche, ¿no? Te aprendes la teoría, luego vas poco a poco, vas pensando cómo conducir y luego casi hoy en día pues vamos con el piloto automático, ¿no? Igual demasiado, pero vamos con el piloto automático, ¿no? Y vas ahí con el círculo dándole, ¿no? Pues tener esa parte. Y nosotros sí le damos mucha importancia al team learning. O sea, entendemos que el aprendizaje en solitario llega hasta un punto, pero ese aprendizaje colectivo es clave. Y por eso el estar en círculo, por eso el que hagan sharing entre ellos, por eso el que continuamente estén en proyectos, porque los proyectos nosotros sí que obligamos que nadie puede hacer un proyecto en solitario, siempre lo tienes que hacer con alguien. Para esas habilidades de equipo, trabajarlas, porque hay que trabajarlas, y también para que se nutran unos de otros. Y potenciamos mucho ese nutrirse unos de otros. Entonces, esa parte de team learning creemos que es clave y somos fervientes defensores. Segundo punto, el ecosistema. Estamos hablando de, ya os he explicado, los laboratorios que tenemos. Creemos que es clave sacarle chispas al ecosistema que tenemos. Muchas veces igual las organizaciones pues tendemos a
a centrarnos mucho en lo nuestro, en nosotros mismos, aprender entre nosotros, ser capaz de abrirse. Y lo mismo con el Open Innovation, la evolución que ha habido de la innovación al Open Innovation, pues digamos que el Open Learning, por decirlo, o Open Education, esa capacidad de aprenderle el entorno. Y como ejemplo de eso, tenemos aquí un edificio que lo está cogestionando el Lane, Mondragon Universitat, que puede ser el BBF aquí, que básicamente tienes en el mismo edificio, que es una experiencia muy interesante, en el mismo edificio tienes la universidad, tienes startups, tienes centros de innovación de empresas, tienes una cafetería. Pues, al final, para que se dé esa relación entre las personas. Tercer punto es la tecnología. Desde mi punto de vista, cuando hablamos de los jóvenes siempre hablamos nativos digitales. Por lo que veo, la mayoría de aquí no nos consideraríamos, no diríamos que no somos nativos digitales, y ellos consideramos que sí, bien, es real. Pero eso no quiere decir que tengan un dominio de la tecnología, que tengan un dominio de la eficiencia, cómo utilizar esa tecnología para ser mucho más eficaces en procesos que podemos tener en nuestras organizaciones. Nativo digital, utilizas el Facebook, Instagram, todo lo que puede estar en un móvil, con un manejo impresionante, pero sí que hemos visto que luego cuesta un poco que se dé el salto a otro tipo de aplicaciones, como hemos estado hablando de blockchain, realidad virtual, tal, y que hay que poner cierto contexto para ello, ¿no? El contexto que hemos puesto nosotros, la opción que hemos optado nosotros ha sido de poner un espacio maker dentro de los laboratorios. Cada laboratorio tiene un pequeño espacio maker para que empieces a cacharrar, empiezas a tener ese interés, sin grandes pretensiones, pero puedas empezar a tocar producto, a empezar tecnología, que te vaya abriendo la mente. Y luego lo que hemos comentado, el asesor tecnológico, esa parte tecnológica, no buscando tecnólogos, esos son otros grados los que están formando a los tecnólogos, sino tener un entendimiento de la tecnología para que luego tú puedas ver las aplicaciones que puedes utilizar en tu organización, las aplicaciones que puedes utilizar para la eficiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros lo que hemos visto, hemos aplicado esto desde hace 4 años y nos está yendo bastante bien. Sin estos elementos no conseguíamos que arrancase. Entonces yo creo que todas las organizaciones estamos en ese salto digital. A nosotros por lo menos hemos necesitado ciertos ingredientes para que ocurriese. Luego, otro elemento clave en la parte de equipo que decía, estaba hablando de trabajo en equipo y comunicación. Eso otra vez hay que trabajarlo. Nosotros lo trabajamos un montón y yo creo que en las organizaciones está ocurriendo. Animar a trabajarlo en las dos partes. Uno de los ponentes hablaba de hay cosas que no hay ninguna cosa que no se puede solucionar con un café, ¿no? Era, creo que la frase. Pues bueno, pero hay que tomarlo y muchas veces cuesta tomar ese café. Entonces, esas capacidades de comunicación. Y luego también con otros ponentes, en concordancia con los otros ponentes, la importancia del well-being. Nosotros sí que estamos detectando al final, pues bueno, que en un mundo mucho más incertidumbre, mucho más complejo, pues el manejo entre la juventud, yo creo que es general, pero bueno, yo me centraré en lo que en learners que estamos conociendo, cada vez más casos de ansiedad, estrés, depresión. Antes sí teníamos la idea de well-being y ha estado presente desde hace 4 o 5 años, pero últimamente lo estamos acelerando, básicamente. Son procesos que la realidad nos está obligando a acelerar. Entonces yo creo que a nivel organizativo también es una realidad, me imagino, y es conocerse uno mismo, ver cómo manejar tu propio estrés, cómo manejas esa ansiedad que tienes, que todos los que estamos aquí la estamos viviendo, cómo manejarla, ¿no? Yo creo que las organizaciones cada vez deberían ir un poco en esa línea, ¿no? Y luego otros ingredientes, pues la creatividad, bueno, está todo dicho, la pasión. Cada vez estas generaciones, la sensación que tenemos es que cada vez se mueven más por sus pasiones, sus intereses, tal, no tanto igual por ese puesto fijo. Bueno, discutible, pero puede ocurrir. Alguno de los ponentes yo creo que ha ido en esa línea. Y esto sería, espero que haya sido ameno, interesante para vosotros. Es otra realidad diferente a la que vivís en el día a día, pero bueno, si queréis cualquier cosa más, pues aquí tenéis mi contacto y bueno, ¿vale?